Isaías capítulo 45. Isaías 45, versículo 15. Isaías 45, 15. ¿Sabe que cuando el hermano Jairo Grafe me habló de este programa, Conociendo a Dios, se me vino a la mente este versículo? Traté de cambiarlo, pero decidí no leerlo. ¿Cómo dice el versículo 15 del capítulo 45 de Isaías? Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Dios que te encubre. ¿Les parece bien, hermanos, si oramos al Señor? Démosle gracias al Señor por su presencia. Démosle gracias al Señor por su palabra. Y démosle gracias al Señor porque siendo Él quien es, Él haga paréntesis en el tiempo para hablarnos a nosotros. De verdad que nos sentimos privilegiados. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta noche por la bendición de tenerte, contar contigo, saber que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica, nos instruye, nos corrige, nos enseña, porque tú tienes un propósito, que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, porque tú te dignas hablarnos a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Hay dos preguntas que responde la Biblia. Y yo diría que son las dos más importantes preguntas que responde la Biblia. La primera pregunta que responde la Biblia y que considero muy importante es ¿quién es Dios? Y la segunda, ¿quién es el hombre? Creo que esas son de las dos más grandes preguntas que responde la Biblia. Y yo he pensado que el Señor, en ese proceso de darse a conocer, no lo hizo de golpe, lo hizo progresivamente, lo hizo gradualmente. De ahí la expresión que Él se fue descubriendo poco a poco. Y nosotros lo hemos ido descubriendo también, hablando de nosotros como la humanidad, los seres humanos. Lo hemos ido conociendo y le seguiremos conociendo, porque nuestro Dios es un Dios, el único Dios, ¿no? Que todos los días nos está enseñando algo nuevo de Él. Entonces, la revelación de Dios va de lo general a lo específico. Fíjese usted que cuando uno abre la Biblia encuentra la primera revelación de Dios. Como si se abriera el telón y Dios empezara a mostrarse. ¿Y cuál es la primera revelación que tenemos de Dios? Que Dios es el creador. Muy bien. Que Dios es el creador. Pero a partir de ahí, y seguramente que ese va a ser un tema de día de mañana, la revelación a través de la creación.
Pero a partir de ahí, él se fue mostrando paulatinamente, progresivamente, secuencialmente. Fíjense que Dios, el Dios de Israel, pero lo más importante, el Dios nuestro. El Dios nuestro. Cuando se encontró con la mujer samaritana y él le pidió agua a la mujer samaritana. La mujer samaritana, ustedes bien saben que entró en controversia ante la petición del Señor. Pero una de las frases que a mí me llama la atención y que quiero compartir con ustedes esta noche es el momento en que Él les dice, si conocieras el don de Dios. Cuando yo escucho esa palabra, el don de Dios es algo muy amplio. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces la palabra don tiene que ver con todo lo que el Señor está dispuesto a dar. Porque entre otras cosas es el dador por excelencia. El que mejor conjuga el verbo dar se llama Jesucristo. Bueno, si conocieras el don de Dios, eso es algo general. Pero luego le dice, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Ya no se trata de algo general, sino de algo concreto, el que lo conozca a él. Entonces, en ese proceso de ir de lo general a lo específico, Dios entonces empieza a mostrarse, repito. Y esta manera que lo hace, yo quisiera que la hiciéramos una forma de vida, una práctica de vida. Porque uno no conoce a Dios intelectualmente, solamente. Uno conoce a Dios vivencialmente. Es decir, uno no conoce a Dios para discutir con los que no lo conocen, porque el Señor no nos mandó a ganar discusiones. Él nos mandó a ganar almas. A veces es preferible perder la discusión, pero ganar la persona. A veces decimos, yo le di con la Biblia a ese. ¿Y qué te dijo? No te quiero volver más a ver por aquí. Entonces, no estamos tratando de ganar discusiones. Estamos tratando de ganar almas. Entonces, él, hablando del Señor, en el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículo 14, capítulo 3 del Éxodo, versículo 14, dice de la siguiente manera, y respondió Dios a Moisés. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Moisés? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Cómo le parece esa revelación de Dios? Pero mire, la palabra hebrea que está allí no solamente tiene que ver con el presente. Es decir, la concepción hebrea de la
expresión yo soy, no tiene que ver con el hecho de alguien que es, sino de alguien que fue y que será. Entonces yo soy es el que era. Yo soy es el que es. Y yo soy es el que ha de venir. Entonces, esa palabra yo soy, que suena en presente, en hebreo tiene una amplitud. Abarca el pasado, abarca el futuro. Yo soy el que fui y el que seré. Entonces, nos encontramos con una expresión que denota permanencia, porque una de las cosas interesantes aquí es que en el hebreo la palabra que se utiliza equivale a decir ser o estar. Pero resulta que ser y estar no es lo mismo. Porque ser denota permanencia y estar denota temporalidad. Si usted le dice a su esposa que está fea, ella se arregla. Pero si le dice que es fea, ya no tiene arreglo. Entonces no es lo mismo decir soy a decir estar. Y el Señor le dio mucha importancia al ser. Él no quiere que actuemos bien. Él quiere que seamos buenos. Porque hay personas que actúan bien sin ser buenos, ¿cierto? Por conveniencia. Que lo trato bien porque necesito que me haga un préstamo y si no lo trato bien, a Dios presta. Entonces, hay personas que actúan bien, pero no son buenos. Pero todo el que es bueno, actúa bien. Entonces, por eso podemos decir que el Señor no solamente quiere que actuemos bien, no, que seamos buenos. Él le dio mucho valor al ser. Al ser. Porque, repito, el ser denota permanencia. Permanencia. Entonces, lo mismo sucede con el inglés. El verbo que se utiliza en el inglés para hablar de soy es el verbo to be. Yo creo que algunos aquí hablan inglés, ¿cierto? ¿Qué traduce to be? Ser o estar. Póngase en un 10 en inglés. Entonces, pero fíjense que para nosotros ser y estar no es lo mismo. Nosotros no estamos en la presencia del Señor. Nosotros vivimos en la presencia del Señor. Porque estar es temporal, pero vivir es permanente. Entonces, Él se empieza a revelar sustancialmente. Yo soy el que soy. Es decir, el que siempre ha sido. Y lo ha sido por sí mismo. El que no tiene origen ni causa. Entonces, esa expresión ser es una de las revelaciones de Dios primarias y que nos invita a nosotros a ser lo que debemos ser. A ser lo que debemos ser. A veces nosotros nos preocupamos por hacer lo que debemos hacer, pero debemos preocuparnos más por ser lo que debemos ser. Y fíjense que el Señor dice, vosotros sois. Así lo dice, vosotros sois.
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por... Eso es lo que somos. Y para ser lo que somos no hay que hacer ningún esfuerzo. Yo les pregunto, ¿me permiten hacerles una pregunta? Estoy autorizado. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer un tigre para ser tigre? Ninguno. Él es tigre. ¿Y qué esfuerzo tenemos que hacer nosotros para ser hijos de Dios? Ninguno. Somos hijos de Dios. Hay hermanos luchando por ser hijos de Dios. Lo mismo que hay hermanos luchando por ser buenos. Pero hermanos, nosotros desde el día en que nacimos de nuevo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? Ser hechos hijos de Dios. Somos. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. De manera que el Señor es, en primer lugar, el que es. Por sí mismo. Y eso entonces tiene ese efecto práctico. Nosotros también debemos ser lo que debemos ser. Alguien dice que el pecado tiene que ver con fallar en hacer lo que debemos hacer. Pero si vamos un poquito más, el pecado es fallar en ser lo que debemos ser. Hay una obra literaria de Shakespeare, en la cual uno de los personajes de Shakespeare, escritor inglés, ¿cierto? Shakespeare. Uno de los personajes de esa obra es, ¿recuerdan el recaudador de impuestos que era ladrón? ¿Sí lo recuerdan? Zaqueo. Zaqueo. Oiga, y Zaqueo está en la obra de Shakespeare. Y le dice su interlocutor, oiga, Zaqueo, ¿qué fue lo que viste en aquel que te cambió la vida? Porque cuando él se encontró con el Señor le cambió la vida. ¿Sabe qué dijo? El hombre que yo era y que debía llegar a ser. Cuando él dijo el hombre que yo era, está hablando de el hombre antes de la caída. Y el que debía ser es el hombre después de haber nacido de nuevo. Entonces, yo soy el que soy. Entonces, esa es una de las revelaciones de Dios que está en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14. La otra revelación de Dios se da a partir del hecho que ustedes conocen, que los judíos no pronunciaban el nombre de Dios por respeto y por temor. Porque había una premisa de no usar el nombre del Señor en vano. Entonces, para no usarlo en vano, ellos dijeron, no lo vamos a llamar por su nombre, sino que lo vamos a llamar Adonai. ¿Y sabe qué quiere decir Adonai? El Señor. El Señor. Y dice que entonces Él se revela como el Señor.
¿Sabe que la Biblia tiene unas doctrinas muy importantes, pero una de las más importantes es el señorío de Cristo? El señorío de Él. Él es el Señor. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, le dijo a nuestros hermanos del primer siglo, le dijo lo siguiente: esta es la palabra de fe que predicamos. Eso es lo que predicamos. Vamos a ver qué es lo que predicamos nosotros. Si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cuál es el resultado? Serás salvo. Cuando uno invita en un culto evangelístico a las personas nuevas a que reciban a Cristo, lo que está diciéndole uno es que deje de vivir bajo el señorío del príncipe de la potestad del aire y empiece a vivir bajo el señorío de Él. Eso es lo que uno le está pidiendo. Lo primero que hizo nuestro tatarabuelo Adán y nuestra tatarabuela Eva fue desconocer el señorío de Cristo. Y usted dirá, ¿y por qué dice usted eso, hermano? Bueno, porque el argumento que usó el enemigo fue el siguiente. No, es que si ustedes comen de ese árbol, van a ser semejantes a Dios o iguales a Dios. Y el hombre dijo, oiga, eso está como bueno. Y ahí comenzó la historia de la vida del hombre bajo el señorío del hombre. Pero hay que decir que la vida del hombre bajo el señorío del hombre ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso. Y la Biblia lo dice, y lo dice de forma fuerte. Maldito el hombre que confía en el hombre, el que confía en sí mismo. ¿Cierto? Increíble eso. Pero bendito el hombre que confía en Dios. Entonces, la mayoría de nuestras dificultades y nuestros problemas surgen de ahí. Porque a veces hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad. Cuando deberíamos hacer las cosas conforme a ¿qué? La voluntad de Dios. Y si usted lee el Padre Nuestro, la oración modelo, ¿cómo comienza la oración modelo? Papá. Papá quiere decir el que manda. ¿Cierto? El que dirige, el que gobierna. Papá. Y más adelante dice, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, también aquí en la tierra. En otras palabras, si algo descubre el señorío de Cristo es esa oración modelo. No nos metas en tentación. Cuando yo leí por primera vez el Padre Nuestro, yo le hice un arreglo. Yo no era creyente, pero le hice un arreglo. Me voy a confesar con ustedes. Donde dice, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos, yo le cambié. Porque me puse a leerlo y dije, ¿para qué le digo mentiras al Señor? Mejor decirle la verdad, ¿cierto? Y entonces yo decía, perdóname mis deudas, aunque yo no perdone a los que me la deben. Porque yo no perdonaba fácilmente. Y es que el perdonar es divino. Uno de los rasgos característicos de nuestro Dios es que Él perdona. Y entre otras cosas, por eso es que nos arrepentimos, porque sabemos que Él nos perdona.
Si no supiéramos que Él nos perdona, aquí no habrían arrepentidos. Entonces, el señorío de Cristo, el señorío de Dios. Uno de los reclamos que Él hizo fue, ¿por qué me llamáis? ¿Y qué? Y no hacéis lo que yo os mando. Y no todo el que me diga Señor, Señor, porque es muy fácil decir Señor. Pero aquí no se trata de decir Señor, se trata de vivir bajo la dirección, bajo la voluntad, bajo el designio de nuestro papá. A Él sea la gloria. Entonces Él se revela como el Señor. Fíjese usted que el centurión lo que reconoció fue el señorío de Jesús. Él se acercó y le dijo, Señor, mi siervo está enfermo. Él le dijo, bueno, yo voy a ir a tu casa. ¿Y qué fue lo que dijo el centurión? No, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. O quien dice, tú eres el que manda aquí. Y esta iglesia tiene una cabeza. La iglesia no es un ente sin cabeza. Y no piense que la cabeza de la iglesia es el presidente de la iglesia. No. La cabeza de esta iglesia tiene nombre. Se llama Jesucristo. Entonces, Él se revela como el que es, como el Señor. Implicaciones prácticas en nuestra vida, por supuesto la que hemos dicho. Pero hay otra revelación de Dios que le dio el Señor a Agar. Agar, la mujer ¿de quién fue? De Abraham. La sierva, ¿cierto? De la cual nació ¿quién? Ismael. Muy bien. Cuando ella fue sacada de la casa por Abraham, entonces ella estaba muy apesadumbrada por eso. Saber qué iba a ser su futuro, por saber qué iba a pasar con ella. Entonces, Agar encontró un pozo y le puso al pozo del viviente que me ve. Pozo del viviente que me ve. Es decir, que el Señor se le está revelando a Agar como el Dios viviente y que lo ve todo. Y entonces, si Él lo ve todo, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros viviéramos conscientes de esa revelación? Yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes me autorizaron para preguntarles. Hermanos, ¿ustedes serían capaces de insultar a su esposa delante del hermano Jairo? ¿O usted, hermana, sería capaz de insultar a su esposo delante del hermano Jairo? Ustedes dirán, no, hay poder. Pues le quiero decir que el hermano Jairo, afortunadamente, no está con ustedes las 24 horas. Pero resulta que hay uno que sí está. ¡Ah, chaprita!
Hay uno que lo ve todo y lo sabe todo. Mire, si yo y usted y nosotros viviéramos conforme a esa revelación de Dios, de que todo lo ve, nosotros seríamos mejores. Hasta nos cuidaríamos de qué programa de televisión vemos. Porque no vamos a poner a ver al Señor cosas mayores para 18 años. No le podemos decir, Señor, no mires esto. ¿Por qué? Porque Él nos ve. Y lo ve todo. Y lo sabe todo. Y lo conoce todo. Oiga, afortunadamente no han inventado una máquina para leer pensamientos. Pero hay uno que los lee. ¿Sabe que si inventaran la máquina para leer pensamientos, yo me compraría una? Y la pondría ahí en la entrada del templo. Sería bueno, ¿cierto? Usted también se compraría otra, ¿cierto? Para ver qué está pensando el pastor. Bendito sea el Señor. Pero entonces estamos aquí ante una revelación de Dios muy importante. Que Él es el Dios que nos ve. Las tinieblas no nos encubren de Él. Así dice el Salmo 139, ¿cierto? ¿Y usted no ha notado que la gente para hacer lo malo siempre busca la noche? Tanto que se hace en un atraco, uno se aterra y dice, uy, a plena luz del día. Ya es el colmo, ¿cierto? Deben haber esperado la noche. Porque la gente busca la noche para hacer lo que no conviene. Y los novios se van por la calle más oscura. Para que no los vean. Pero hay un Dios que lo ve todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Es que conocerlo a Él no es solamente un ejercicio académico. Conocerlo a Él es una vivencia. Que la palabra conocimiento entre los hebreos va mucho más allá. Entre los hebreos conocimiento llamémoslo, en el aspecto más profundo es intimidad. Intimidad. Por eso es que la Biblia dice, y conoció a Adán a Eva y tuvo un hijo. No quiere decir que le presentaron a Eva y le dijeron, Eva, mucho gusto, me llamo Adán. ¿Cómo estás de bonita? No se trata de ese conocimiento. Cuando dice que conoció a Adán a Eva fue que tuvieron relaciones íntimas. Quiere decir que conocer quiere decir tener relación íntima. Y el Señor no quiere tener relaciones superficiales con nosotros. Él quiere tener una relación íntima, profunda. Bendito sea el nombre de Jesús. El que es el Señor, el que me ve, oiga, el Betel. ¿Usted sabe que la palabra Betel quiere decir qué? Casa. Casa. Betel quiere decir casa. Y él, que era el genérico de Dios. Entonces, unido a la palabra casa, lo que quiere decir es el Dios de la casa. El Dios de la casa de Dios. Y yo les pregunto, ustedes me autorizaron para preguntarles. Me voy a tomar la libertad. Yo les pregunto, ¿será que Dios necesita una casa? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener.
Dijo Salomón, mucho menos esta casa. Y pensemos, y les pregunto, ¿será que podemos construir una casa lo suficientemente grande para meter a Dios? No. Pues bien, aunque Él no necesita casa, aunque Él no hay casa que lo pueda contener a Él, Él se está construyendo una casa. La primera casa que Él tuvo fue el tabernáculo. La segunda casa que Él tuvo fue el templo que edificó Salomón. Pero resulta que Él dijo, no, estas casas, no estoy amañado en estas casas. Me voy a construir una mejor casa. ¿Y sabe cuál es la casa de Dios? La iglesia. Tú y yo somos la casa de Dios. Y fíjense que hablando de que Él es un Dios que se encubre, hay 3 misterios revelados por Dios. ¿Cuáles son los 3 misterios? Primer misterio, el misterio de Dios. Segundo misterio, el misterio de la iglesia. Tercer misterio, el misterio del creyente. ¿Cuáles son los 3 misterios? Misterio de Dios, misterio de la iglesia y misterio del creyente. ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios, esto es bíblico, es Cristo. Es decir, Él se había reservado su manifestación en carne y eso es un misterio al que a nosotros el Señor nos lo ha revelado. Por eso dice que el misterio de Dios es Cristo. ¿Y cuál es el misterio de la iglesia? Que judíos y gentiles, 2 pueblos separados y divididos, el Señor derribó la pared intermedia de separación y de los 2 pueblos hizo uno. La iglesia era un misterio. ¿Y cuál es el misterio del creyente? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermano, ¿a usted no le parece grande ser la casa de Dios? Usted es la casa de Dios. Eso es de las cosas más grandes que puede haber. Al hermano Zúñiga, un pastor muy reconocido, que algunos de ustedes que están muy jóvenes no lo conocieron, tal vez apenas han oído hablar de él. Una vez un pastor de otra denominación le dijo, oiga hermano Zúñiga, ustedes los pentecostales alaban al Señor, adoran al Señor como si lo tuvieran ahí enfrente. ¿Sabe qué le dijo el hermano Zúñiga? No, mijo, nosotros no lo tenemos al frente, nosotros lo tenemos aquí dentro. Bendito y alabado sea Dios. Somos la casa de Dios. Eso lo cantamos, ¿no es cierto? Esta es la iglesia del Señor. Amén. Qué lindo se oye. Entonces, el que es el Señor, el que me ve y el Dios de la casa.
cuya casa somos nosotros. Dice que cómo él se iba revelando. Esa revelación se la dio el Señor a Jacob, ¿cierto? Porque fue Jacob que dijo, uy, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y cuando regresó, se le amplió la revelación y ya no solamente vio la casa de Dios, sino al Dios de la casa de Dios. Entonces, el shalom. Oiga, el shalom quiere decir paz. Oiga, ¿cuánta gente está luchando hoy en nuestro país por lograr la paz? Y pensábamos que con esas firmitas que echaron ahí en esos documentos, dijimos, ahora sí, paz en Colombia. Pero usted ha visto los noticieros, ¿cierto? ¿Cuál paz? Con razón el Señor dijo, yo os la doy como el mundo no la da. La paz del Señor está en nosotros. Y eso se ve en nuestra vida práctica. ¿Sabe que una vez un taxista me llevaba para el aeropuerto en la ciudad de Valledupar? Y yo no sé qué es lo que ellos ven en uno, porque uno no trata de como de aparentar o de actuar, ¿cierto? Uno simplemente es como es, ¿sí? Y me dice, oiga, usted es pastor, ¿cierto? Y dije, sí, yo soy pastor. ¿De manera que usted es evangélico? Sí, yo soy evangélico. Oiga, pastor, yo lo que más admiro de ustedes, los evangélicos, es que tienen una paz, irradian una paz. Y yo dije, gloria a Dios. La gente se da cuenta que uno está en paz con Dios y que tiene la paz de Dios. Porque una cosa es la paz con Dios y otra cosa es la paz de Dios. La paz con Dios indica correcta relación con Dios. La paz de Dios quiere decir que esa paz está aquí dentro de nosotros y que es fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Y uno en su vivencia personal, uno se da cuenta. Ahora que venía para acá en el avión de Latam, venía lleno. Y entonces la gente no sabía dónde poner la maleta. Y un señor puso la maleta aquí encima de donde iba sentado. Y comenzaron a desocupar el avión por sillas. Y dijeron, vamos a empezar con los de atrás, de la silla 27 a la 30, pueden salir. Y resulta que el Señor fue a bajar el morral, un morral grande que tenía. Y resulta que en el morral grande llevaba una botella de agua grande. Y llega esa botella y al jalar la maleta me cayó en la cabeza. Pero lo que me gustó fue cómo reaccioné yo sin darme cuenta, porque a uno cuando le dan un golpe uno dice cualquier cosa, así sea ahí. Pero ¿sabe qué dije yo? Ay, Dios mío. Si hubiera sido inconverso, quién sabe qué hubiera dicho. Pero es que esa paz le sale a uno de adentro. A mí me operaron de un tumor en la cabeza. El médico dijo, mire, aquí hay 3 alternativas. Número 1, que usted puede quedar cuadrapléjico. Número 1, cuadrapléjico. Número 2, que usted puede morir. Puede morir. Y número 3, un milagro. Y el Señor escogió el milagro.
Bendito sea mi Dios. Señor escogió el milagro. Y cuando me llevaban para el quirófano para operarme, me raparon todo el poco pelo que tengo. Me montaron en una camilla para el quirófano. Hermano, créame lo que le estoy diciendo. Yo sentía una paz. Yo diría, si yo no conociera al Señor, yo estaría muy angustiado. Pero yo tenía una paz. Y lo primero que se me vino a la mente fue el salmo que dice, si anduviere en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Y eso de dónde viene? Eso no es producido por Fernando López, no. El que produce la paz se llama Jesucristo. Mi paz os doy. Fíjese cómo el Señor se va revelando él mismo como el Dios de paz. Ahora, el Shaddai. ¿Sabe qué quiere decir el Shaddai? El Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Abraham en el capítulo 17, ¿sí? 17 de Génesis? Él le dijo, mire, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Oiga, quiere decir que para ser perfecto, la única alternativa es andar delante de Él. Anda delante de mí. ¿Y por qué podemos ser nosotros perfectos? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Él tiene la capacidad de perfeccionarnos y de hacer que nosotros andemos en el camino de la perfección. Porque aquí nadie, bueno, se me ocurrió hacerles una pregunta. ¿Se las puedo hacer? Bueno, más que una pregunta es una invitación. Levante la mano aquí el que sea fiel al 100%. Nadie la levantó. ¿Sabe por qué no la levantamos? Porque nosotros hacemos fidelidad igual perfección, pero resulta que fidelidad no es lo mismo que perfección. Y usted dirá, hermano Fernando, ¿de dónde saca usted esas ideas tan raras? Bueno, de la Biblia. Salmo 101 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Y luego dice, ¿quiénes son los fieles de la tierra? El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. O sea que los fieles son los que andan en el camino de la perfección. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos andamos en el camino de la perfección? Entonces, ¿cuántos somos fieles? Ahora sí somos fieles. Claro, porque es que aquí el único perfecto tiene nombre. Se llama Jesucristo. Pero nosotros andamos en el camino de la perfección. Mire, el que esculpió el Moisés y el David, que fue Miguel Ángel Buonarroti, escultor famoso, ¿cierto? Italiano. Resulta que él le pidió a sus ayudantes que le trajeran mármol de la cantera para esculpir la obra maestra. Y los ayudantes le trajeron un bloque. ¡Cha! Lo pusieron ahí en el taller del maestro. Y dicen los ayudantes, oiga maestro, ¿qué tal el bloque? Dijo, está perfecto. Y ellos dijeron, perfecto. Pues es un bloque ahí todo
cuadrado. No le veían la perfección. Dijo, mire, a ese bloque de mármol solo hay que quitarle lo que le sobra, porque ahí dentro de ese bloque está la obra perfecta. Y así somos nosotros. Fuimos arrancados de la cantera del mundo. Estamos en el taller del maestro. Y él con el cincel que son los ministros y el martillo que es la palabra está haciendo una obra y le está quedando perfecta. ¡Ay! Y fíjese usted que el Dios Todopoderoso, mire, si usted me pregunta por versículos que a mí me gusten, usted me pregunta, hermano Fernando, ¿qué versículo le gusta a usted? Yo voy a confesar con ustedes uno que me gusta mucho. Está en Judas. ¿Y sabe qué dice ahí ese versículo? Y aquel que es poderoso. ¿Para qué? ¿Para darnos la casa? ¿Para darnos el carro? ¿Para darnos el empleo? No. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Quiere decir, hermano, y esto es una buena noticia, que el Señor desplegó todo su poder y ha desplegado todo su poder y está dispuesto a seguir desplegando todo su poder para que usted y yo no caigamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Shekinah. Oiga, Shekinah. Algunos le dicen Chakaina, en inglés, Chakaina. Así en español sencillo, Shekinah. ¿Sabe qué quiere decir Shekinah? La presencia de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. ¿Sabe que yo me pregunté una vez, oiga, y cuando yo digo gloria a Dios, ¿qué es lo que estoy diciendo? Porque yo creo que de las palabras que más usamos en el culto es gloria a Dios. ¿Cierto que sí, hermano? Digámonos la verdad, gloria a Dios. Tanto que el que dirige el culto dice, ¿cuántos dicen? Gloria a Dios. Con más vida. Y fue que no desayunaron. Gloria a Dios. Gloria. Yo me preocupé y dije, oiga, ¿qué quiero decir yo cuando digo gloria a Dios? Entonces me metí a estudiar en la Biblia. Oiga, porque la Biblia tiene las respuestas. Y resulta que cada vez que habla de gloria, está hablando de lo que dice el hermano Jairo. La revelación de los atributos de Dios. Eso es lo que se llama la gloria de Dios, la revelación de sus atributos. ¿Cómo es que dice Juan? Juan dice, y vimos, ¿qué cosa? ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir vimos su gloria lleno de gracia y de verdad? Quiere decir que Él se ha revelado como el Dios de gracia y se ha revelado como el Dios verdadero. Cuando Dios se revela como el Dios de gracia y como el Dios del verdadero, está manifestando su gloria. Cuando yo digo, Señor, tú eres el Dios de gracia y el Dios verdadero, lo estoy glorificando a Él porque estoy exaltando dos características que tiene Él. Dios de gracia y Dios verdadero. Este principio de señales hizo Jesús delante de sus discípulos, ¿cierto? Y vieron su gloria. Y dije, ¿qué fue lo que vieron los discípulos en Caná de Galilea? Bueno, convertir el agua en vino. ¿Qué atributo mostró Dios o reveló Dios cuando convirtió el agua en vino? ¿Que Él es qué?
que Él es el creador, que puede transformar un elemento de un reino, del reino mineral al reino vegetal. Bendito. ¿Cierto? En el primer día en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y manifestó a alta voz. ¿Qué fue lo que Él dijo? Si alguno tiene sed, el que cree en mí, como dice, de su interior, eso dijo de los que habrían de recibir el Espíritu Santo, porque aún Jesús no había sido. Yo dije, ¿cómo así que no ha sido glorificado? Si ya se glorificó como el Dios de gracia, como el Dios verdadero, como el Dios creador. ¿Qué faltaba para que el Señor mostrara quién es Él, cuál es su carácter? Pues faltaba la cruz, la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo doy gloria a Dios y lo reconozco a Él como mi Salvador, le estoy dando la gloria a Dios. Cuando yo lo reconozco a Él como el que resucitó, le estoy dando la gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que dijo en la tumba de Lázaro? No te he dicho que si crees, verás que qué rasgo de su carácter reveló Dios ese día cuando resucitó a Lázaro. Que Él es la ¿qué? La resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros le damos la gloria a Dios cuando ministramos según el don que hemos recibido. ¿Sabe que el Señor repartió los dones como Él quiso? Usted tiene dones, hermano. Sí, tiene dones. Sí, créame que usted tiene dones. Pero usted tiene que ministrar según ese don. Porque si usted ministra según ese don glorifica a Dios. Quiere decir que si usted recibió el don de sanidad, cuando usted pone la mano sobre un enfermo, la gloria no es para el que puso la mano sobre el enfermo. La gloria fue para el que le dio el don para sanar el enfermo. Y yo les pregunto, ustedes me autorizaron para preguntarles. ¿Será que si yo vengo aquí y les digo, hermanos, yo no sé cantar? Cuando canto, me desafino, me desentono, pierdo la medida, pierdo la melodía. Pero voy a cantar para la gloria del Señor. Pregunto, ¿será que puedo cantar para la gloria del Señor? Le dijeron que amén. Pero la Biblia dice que cada uno ministre según el don que ha recibido. Si yo no he recibido el don para cantar y he recibido el don para otra cosa, debo dedicarme a esa cosa. Porque al dedicarme a ministrar según el don, yo le doy la gloria a Dios. Porque van a decir, no solamente, oiga, qué buen predicador. Nosotros no queremos que nos digan que somos buenos predicadores. No queremos eso. Una vez un pastor invitó a 2 predicadores, uno para el sábado y otro para el domingo. Cuando terminó el del sábado, todos los hermanos de la iglesia decían, ¡uy, qué gran predicador! Se fue el predicador con sus elogios, ¡qué gran predicador! Pero vino el del domingo y predicó. ¿Sabe qué dijo la iglesia? ¡Cuán grande el Dios de ese predicador! Entonces no queremos que nos digan que somos buenos predicadores. Aquí el único bueno.
Y como el tiempo ha pasado, vamos con el último. Oiga, sabroso cuando el predicador dice, y por último, ¿cierto? Pero no les crean a los predicadores. Porque cuando decimos el último es otra hora más. No. Esta vez no va a ser así. Jehová Rafa. ¿Qué quiere decir Jehová Rafa? Jehová tu sanador. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. El sanador. Hermanos, no quiero ahondar mucho en porque yo sé que usted ha vivido en carne propia. Ha sido beneficiado en carne propia por este rasgo característico de nuestro Dios. Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Oiga, llegó una señora allá a Patio Bonito, hermano Jairo, a Patio Bonito, llegó en embarazo. En embarazo. Alguien le dijo, oiga, ¿y por qué no que le diagnosticaron cáncer? En estado. Y alguien le dijo, ¿usted por qué no va donde los evangélicos? Y se vino para la iglesia. Estábamos en un saloncito pequeño, porque la iglesia estaba comenzando ahí en ese lugar. Y ese día era culto de damas, Dorcas, para animarlos a que asistan al culto de damas Dorcas. Bendito sea el Señor. Culto de damas Dorcas, dirigido por las damas Dorcas. Llegó la señora y dijo, mire, necesito que ustedes oren, porque me han dicho que ustedes oran y que Dios sana. Tengo cáncer y estoy esperando este bebé. Quiero que oren por mí. Y las hermanas, bueno, con mucho gusto vamos a orar por usted. Arrodíllese ahí, vamos a orar. Oiga, oraron al Señor. Y usted ya sabe lo que pasó. Jesucristo la sanó. Sanó dos al mismo tiempo. La sanó a ella y sanó. Porque ella con ese cáncer seguramente que su parto iba a ser muy difícil. Y sabe que después me invitaron a una convención en los Estados Unidos cuando se me aparece la hermanita. Claro, ella no era creyente, pero como el Señor la sanó, hizo esa obra, ella empezó a ir a la iglesia y se convirtió, se arrepintió, se bautizó, se llenó del Espíritu Santo, se consagró a Dios y luego se fue a vivir a los Estados Unidos. Después de muchos años, me dijo, ¿usted se acuerda de mí? Y, uy, hermana, sí, claro, usted fue la que oramos por él. Dice, aquí le presento al bebé, una muchacha de 20 años, más alta que ella. Y yo ese día sentí una alegría tan grande. Porque Jehová es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Entonces, hermanos, conocer a Dios es más que un ejercicio académico. Conocer a Dios es una vivencia. Haz de tu experiencia. Unos jóvenes fueron a decirme, hermano Fernando, queremos invitarlo para que usted
se reúna con un grupo de profesionales, creyentes, todos, para que ellos cuenten cuál es la experiencia que ellos han tenido siendo profesionales cristianos. Es decir, siendo por un lado cristianos, pero por el otro lado profesionales. Y cuenten algo de su experiencia con Dios. Pero hermanos, no sé por qué a mí se me ocurrió decirle, mire, no se trata de la experiencia solamente con Dios. Y le sugerí un título para las enseñanzas. ¿Y sabe cuál fue el título que me surgió ahí sin pensarlo? Le dije, ¿por qué no le ponen a ese encuentro, haz de tu experiencia un estilo de vida? Porque a veces uno, si bien es cierto, las experiencias lo marcan, pero la idea es que no lo marquen eventualmente ni circunstancialmente, sino que lo marquen permanentemente. Permanentemente. Cuando la Biblia dice que el Evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe. ¿Sabe que cuando yo leía por fe y para fe no entendía qué quería decir eso? Por fe y para la fe. No entiendo. No entiendo. El hermano Alcibiades me dijo, mire, a usted le toca predicar. Primera vez que me tocaba predicar. Le dije yo, pastor, yo no he predicado nunca. Dijo, no importa, le toca predicar. Vaya, haga el culto. Y me fui. Y yo dije, ¿y ahora qué predico? Y se me vino a la mente ese versículo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, mira. Y prediqué sin entender que era por fe y para fe. Pero como el Señor es el que hace la obra, aunque uno no entienda, Él usa a ese ignorante que soy yo para salvar a los pecadores. Pero me alegró cuando entendí qué quiere decir por fe y para fe. Entendí que quiere decir por fe de principio a fin. A nosotros nos vendieron la idea de la Semana Santa, ¿recuerdan? Bueno, los que fuimos católicos. Semana Santa. Yo era santito esa semana. Ni siquiera me bañaba. Porque me decían que si me bañaba me convertía en un pez. Pero se acababa la semana y adiós santidad. Pero Dios no quiere una Semana Santa. Dios quiere una vida santa. ¡Chapurrata! ¡Chapurrata! Y Él no quiere una semana de fe, ni un día de fe. Porque nosotros no somos creyentes circunstanciales. Nosotros somos creyentes de 24 horas al día. El creyente circunstancial es el que busca a Dios para que lo sane, le dé la casa, le dé el estudio, le dé esto, le dé lo otro, le dé lo otro. Pero yo quiero decir con ustedes, y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, aunque no me sane, sigo creyendo en Él. Aunque no me dé la casa, sigo creyendo en Él. Aunque no me dé el carro, sigo creyendo en Él. Aunque no me dé el trabajo, sigo creyendo en Él. ¡Ah! A Él sea la gloria. Dios se revela a sí mismo. Él mismo se ha revelado.
Tenía otros, pero bueno, ¿les cuento cuáles tenía? Jehová Nisi, estandarte, ¿cierto? Jehová Jireh, proveedor. Jehová el Santo. Uy, mejor dicho, me pica la lengua. Pero vamos a dejar hasta aquí. Mañana a las 8. Vamos a hablar, a seguir hablando. Mire, lo más grande que le puede suceder a uno es poder predicar a este Dios tan maravilloso. Bendito y alabado tu nombre. Mañana vamos a hablar de qué, hermano Jairo. A través de la creación. Interesante, ¿cierto? Vamos a estar en pie, hermano. Oiga, qué bonito es ver una iglesia como esta iglesia de Caldas, que reciben la palabra con ese amor, con esa disposición, con esa entereza, con esa reverencia que se merece este Dios que nosotros